Un triángulo rectángulo tiene una pata con una longitud de X metros. La otra pierna es 7 metros más larga. La longitud de la hipotenusa es 8 metros más larga que la pierna más corta. Se nos pide encontrar las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Resolveremos este problema utilizando el teorema de Pitágoras, que es un cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son las longitudes de las dos patas y c es la longitud de la hipotenusa. Simplemente mirando el triángulo rectángulo a continuación, las patas de los dos lados que forman el ángulo recto, etiquetemos la longitud de esta pata A, la longitud de esta pierna B. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y siempre está opuesto al ángulo recto. Esta es la hipotenusa que tiene una longitud de c. Ahora volvamos a la información dada. Una pierna tiene una longitud de X metros. Etiquetemos la longitud de esta pierna X metros. La longitud de la otra pierna es 7 metros más larga. La longitud de esta pierna es X más 7 metros. La longitud de la hipotenusa es 8 metros más larga que la pierna más corta. El tramo más corto tiene una longitud de X metros y, por lo tanto, la longitud de la hipotenusa es X más 8 metros. Y ahora estableceré una ecuación usando el teorema de Pitágoras. Un cuadrado es el cuadrado de X. Más b al cuadrado es el cuadrado de X más 7. Es igual a c al cuadrado, que es igual al cuadrado de X más 8. Ahora, para el siguiente paso, multiplicaremos esto. El cuadrado de X es igual a X al cuadrado más, no hay atajos al cuadrar un binomio. El cuadrado de X más 7 es igual a 2 factores de X más 7. Y el cuadrado de X más 8 es igual a 2 factores de X más 8. Al multiplicar dos binomios, siempre tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Y aquí, 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos x al cuadrado más x veces x es x al cuadrado, más x veces 7 es 7x. Más 7 veces x es 7x, más 7 veces 7 que es igual a 49, entonces más 49 es igual a x veces x es x al cuadrado, más x veces 8, eso es más 8x, más 8 veces x, eso también es 8x, más 8 veces 8 es 64. Y ahora combinamos términos similares. Aquí tenemos dos términos x al cuadrado, aquí tenemos dos términos x a la izquierda, dos términos x a la derecha. X al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Entonces tenemos 2x al cuadrado más 7x es 14x. Entonces más 49 es igual a la derecha, x al cuadrado más 16x más 64. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática. Intentemos resolver esto factorizando. Y por lo tanto, estableceremos un lado de la ecuación igual a 0. Pongamos el lado derecho de la ecuación igual a 0, restando x al cuadrado en ambos lados, restando 16x en ambos lados, y restando 64 en ambos lados. Avancemos y hagamos todo esto en un solo paso. A la derecha tendremos menos x al cuadrado menos 16x menos 64. A la izquierda también tendremos menos x al cuadrado menos 16x menos 64. Ahora simplifiquemos. A la izquierda, 2x al cuadrado menos x al cuadrado es x al cuadrado. 14x menos 16x es negativo 2x, o menos 2x. 49 menos 64 es igual a negativo 15. Que escribiremos como menos 15 iguales a la derecha, x al cuadrado menos x al cuadrado es 0, 16x menos 16x es 0, y 64 menos 64 es 0. Ahora usaremos el método de acceso directo para factorizar el lado izquierdo. Si esto tiene en cuenta, tendrá en cuenta dos factores binomiales. Usando el método de acceso directo, estamos buscando dos enteros que tienen un producto de c, que es negativo 15, y que tienen una suma de b, que es negativo 2. Entonces, mirando los pares de enteros que dan un producto de 15 negativos. Tienes negativo 1 por 15, negativo 15 por 1, negativo 3 por 5 o negativo 5 por 3. Porque necesitamos que la suma sea negativa a 2.
Estamos buscando los enteros negativo 5 y positivo 3. Y porque negativo 5 veces 3 es igual a negativo 15 y negativo 5 más 3 es igual a negativo 2. Lo que significa que los dos factores de x al cuadrado menos 2x menos 15 son x menos 5x más 3. Y ahora para resolver, usamos la propiedad del producto cero que nos dice si este producto es igual a 0, el primer factor de x menos 5 debe ser igual a 0 o el segundo factor de x más 3 debe ser igual a 0. Resolviendo x aquí, sumamos 5 a ambos lados y obtenemos x igual a 5 o. Resolviendo esta ecuación para x, restamos 3 en ambos lados y obtenemos x es igual a 3 negativos. Pero en este caso, solo una de estas soluciones tiene sentido, porque recuerde que x es una longitud y la longitud no puede ser negativa. Entonces, si bien esta sería una solución algebraica, no es aplicable en este problema de aplicación. Entonces ahora sabemos que x es igual a 5. Necesitamos determinar las longitudes de los tres lados del triángulo rectángulo. La longitud del tramo corto es x metros y, por lo tanto, esta longitud es de 5 metros. La longitud de la pierna más larga es x más 7 metros. De nuevo, porque x es 5. 5 más 7 es 12, entonces esta longitud es de 12 metros. La longitud de la hipotenusa es x más 8 metros, que sería 5 más 8 o 13 metros. Espero que hayas encontrado esto útil.